En 1993, el Estado de Georgia decidió mejorar el acceso a la educación. Para eso creó un programa de becas llamado HOPE, Esperanza, que son las siglas de esto, algo así como ayudando a estudiantes sobresalientes en lo educativo. ¿Qué hacía el HOPE? Pagaba la matrícula, las tasas y los libros en las universidades públicas de todos los estudiantes que hubieran terminado secundaria con un promedio de calificaciones de al menos notable alto. Para mantener la beca había que mantener también ese promedio de notas a lo largo de la carrera. Georgia pasó de ocupar el último puesto en la financiación a la educación superior a ser el estado que más ayudas da por estudiante en todos los Estados Unidos. Esto es casi un milagro. ¿De dónde sacan la pasta para hacer esto? De aquí, de los ingresos de la Lotería de Georgia, creada en el mismo año para poder financiar precisamente programas como el HOPE. Este programa fue sin duda un gran éxito. No solo consiguió el milagro de financiar muy generosamente un programa sin desequilibrar las arcas públicas, sino que también tuvo muy buenos resultados. Utilizando los estados de alrededor de Georgia como grupo de control, se midió que el efecto atribuible al programa había sido de 8 puntos de aumento en las tasas de matriculación a la universidad y un aumento de 12% en la probabilidad de acabar la secundaria. Un resultado estupendo, ¿no? De hecho, el programa fue tan exitoso que fue replicado en más de 10 estados, porque las buenas ideas hay que copiarlas. Lo que pasa es que las evaluaciones también mostraron que había habido efectos imprevistos no queridos que arrojan sombra sobre sus resultados. Aquí os pongo algunos de los artículos en donde se publicaron los resultados de estas evaluaciones. Lo que muestran es que los resultados positivos que sí tuvo el programa se concentraron en estudiantes blancos que provenían de familias de ingresos altos. Estudiantes blancos en hogares de ingresos altos. Las tasas de matriculación de los afroamericanos, por ejemplo, o de los estudiantes que venían de hogares pobres prácticamente no fueron impactados. Georgia creó un programa que contribuyó a aumentar la brecha de la desigualdad, tanto social como racial. Esto por el lado de los beneficiarios, pero también hay resultados desalentadores por el lado del financiamiento. Los estudios mostraron que la mayor carga fiscal del programa de la lotería la soportaban hogares no blancos de bajos ingresos. Georgia logró crear un programa en el que hogares pobres le pagan la universidad a estudiantes blancos privilegiados. Esto en sociología se le llama el efecto Mateo. Lo bautizó así el sociólogo Robert Merton, parafraseando una parábola bíblica que dice algo así como: aquel que más tiene, aún más se le dará. Aquel que nada tiene, aún lo poco que tiene, le será arrebatado. Y esto describe bien el resultado que consiguen los programas que se basan en el mérito. Lo que Merton quería mostrar es que los estudiantes que empiezan sus trayectorias educativas rodeadas de recursos tienen mayores probabilidades de obtener calificaciones sobresalientes, con lo cual a lo largo de su trayectoria van acaparando los premios, las becas, las oportunidades. El problema está en que si dedicamos recursos públicos a esto, estamos aumentando la desigualdad. Lo que Merton quería mostrar es que los buenos resultados, las buenas cosechas, dependen mucho más de la tierra en la que caiga una semilla que la semilla en sí misma. El problema está en que si dedicamos los recursos a los primeros, dejamos sin regar aquellas semillas que han caído en tierras más áridas. Esta es la primera moraleja que os quiero dejar. Los programas que se basan en el mérito generan desigualdad y la desigualdad necesita ser compensada porque perdemos el talento de aquellos que no pudieron tener las oportunidades para poder desarrollarse.
La segunda moraleja es que los programas deben ser evaluados. Sabemos que las políticas son artefactos muy complicados que se desenvuelven en entornos complejos, cambiantes. Desde el primer momento sabemos que van a tener efectos no previstos. Para eso necesitamos generar evidencia rigurosa, útil, diversa, con distintos enfoques metodológicos desde el inicio, para poder ir testeando no solo el cumplimiento de los resultados, el uso de los recursos desde una perspectiva de eficacia y de eficiencia, sino también de equidad. Necesitamos poder generar evidencia que nos vaya mostrando cuáles son los efectos, los esperados y positivos, pero también los negativos, para poder incorporar los cambios y las correcciones lo antes posible, antes que estos efectos nos acaben aplastando como muestra la imagen. Esto es especialmente importante para los programas de lucha contra la pobreza, porque así como la evidencia nos ayuda a medir los resultados negativos de aquellas cosas que parecen buenas ideas al principio, también nos ayudan a medir efectos positivos de aquellas ideas que en principio nos pueden generar algo de sospecha. Esto, para el tipo de políticas que se trata de dar dinero directamente a los hogares en pobreza, son fundamentales, porque este tipo de políticas, de programas, están cargados de toneladas de prejuicios y de sospechas. Y ante los prejuicios, evidencia. Y es que estos programas han sido intensamente evaluados a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué hemos aprendido de estas evaluaciones? Lo primero es que estos programas funcionan bien y si se diseñan adecuadamente, funcionan fetén. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un buen diseño? Que sean simples, que tengan baja condicionalidad o ninguna condicionalidad, es decir, que sean fáciles de solicitar, fáciles de gestionar, con bajos costes de administración y con bajos costes de acceso. Cuando los programas se diseñan bien, no solo tienen efectos muy positivos en la reducción de la pobreza, sino que generan, y en esto tenemos mucha evidencia al respecto, generan efectos colaterales positivos. Mejoran los resultados educativos, disminuyen el abandono y el fracaso escolar, mejoran los indicadores de salud, tanto física como mental. Una de las críticas recurrentes a este tipo de programas es que desincentivan la entrada al empleo, es decir, que la gente, pues, una vez que empieza a recibir prestaciones, se queda viviendo de ellas. Pero la evidencia no parece sustentar esta afirmación. Aquí os pongo dos ejemplos. En el primero, es un estudio que se ha hecho con datos de Estados Unidos, Canadá, Suecia. Me pareció interesante porque esta es una transferencia de dinero a hogares sin ninguna condición. No les piden nada a cambio. Lo que muestra es que la gente que la recibe no deja el mercado laboral. En el peor de los casos disminuye la cantidad de horas que trabajan, pero no dejan de trabajar. El segundo es una evaluación que se hizo del sistema de garantía de ingresos en Euskadi, en la RGI. Uno de los objetivos de esta evaluación era medir si la gente que recibía la prestación tenía menos probabilidad de salir al mercado laboral que quienes no la recibían. Para eso lo que hacen es comparar a aquellos que la reciben y buscar un grupo de gente de similares características cuya única diferencia sea recibir o no la prestación. No encuentran diferencias significativas en la salida hacia el empleo. Dos ejemplos, pero esto tenemos mucha evidencia que sustenta lo mismo. Esta es la mayor evaluación del sistema de garantía de ingresos que se ha hecho en España. Se tuvo acceso y se trabajó con los datos de los expedientes de todas las personas que han recibido prestaciones de los distintos niveles competenciales en casi todas las comunidades autónomas durante 10 años. Es un volumen de datos brutal con el que trabajaron. ¿Qué aprendimos de esto? Que la gente pasa de media en los programas 3 años, pero que el 70% solo se quedó recibiendo prestaciones 2 años. Mostraban también que el efecto en el empleo de las actividades formativas es positivo. Y por último, y más importante, que nuestro mayor problema
no es que este tipo de políticas desincentive el empleo, no es que la gente se quede percibiendo estas ayudas durante demasiado tiempo. Nuestro mayor problema es que no llegamos. Del total de personas que cumplían los requisitos para cobrar la prestación, menos del 10% la recibieron. Con lo cual, 4 ideas rápidas para llevarse a casa. La primera, los programas que se basan en el mérito generan desigualdad. La segunda, es fundamental generar evidencia para poder medir los resultados. La tercera, los programas que dan dinero a los hogares en pobreza funcionan bien. Y por último, no le pongáis nombres chorras a los programas que vaya a acabar en una charla de Naucas.